RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a comentar, a analizar, ¿no?, lo que ha significado, ¿no?, estos 29 años de la captura de Abimael Guzmán, ¿no?, pero además, ¿no?, conocer, ¿no?, el escenario que se está configurando actualmente en nuestro país. Y qué mejor que conversar a esta hora, y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al coronel en situación de retiro Benedito Jiménez Vaca. No requiere mayor presentación en realidad, ¿no? Él en su momento ha sido jefe del Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, que capturó, ¿no?, que una noche del 12 de septiembre, hace 29 años en realidad, le regaló al país una noticia que esperábamos, ¿no? Pero naturalmente los años han ido transcurriendo, ¿no?, y esa alegría a veces se transforma en tener que mirar la realidad. Bien, vamos a conversar con el coronel Benedito Jiménez y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR. Qué gusto saludarlo, mi estimado coronel, muy amable. ¿Cómo estás, José? Mucho gusto saludarte y gracias por la invitación. Bien, mañana se cumplen 29 años de la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Y en realidad ese trabajo notable, ¿no?, ese trabajo que sirve justamente de ayuda a muchos países en el mundo, porque la experiencia que ustedes desarrollaron en el país, en el Perú, sin lugar a dudas, ha servido, ¿no?, como una lectura y además como una enseñanza, ¿no?, del trabajo de inteligencia, ¿no? Ayer lo escuchaba con atención y usted señalaba que fueron 3 años de manera intensa, ¿no?, para capturar a Guzmán y todo su entorno, ¿no? ¿Qué significó para todo el equipo, el cual usted comandaba, formaba parte, ¿no?, esta captura, y qué significó en ese momento para el país, ¿no?, desmontar toda esta red criminal terrorista que encabezaba Abimael Guzmán Reynoso? Muchas gracias, José, por la oportunidad que me das para poder recordar este 29 aniversario, que no solamente se recuerda los 29 años de la captura de Abimael Guzmán y parte de la cúpula senderista, sino también es el Día de los Defensores de la Democracia, donde debe rendirse homenaje no solamente a los miembros de la Fuerza Armada, Policía Nacional del Perú, Comité de Autodefensa y ciudadanos que fallecieron, quedaron heridos o discapacitados como resultado de la lucha contra el terrorismo, y todos aquellos que en la lucha contra subversiva prestaron eminente servicio a la nación. O sea, este 12 de septiembre se celebra por dos lados, el 29 aniversario y el Día de los Defensores de la Democracia, que es un abanico bastante amplio. O sea, yo creo que es un justo mérito a nuestros héroes y mártires de la pacificación. La Operación Victoria, así se llamó la operación que condujo a la captura del líder senderista, constituye una gran hazaña. Como tú mismo lo dices, hasta ahora en muchas escuelas de inteligencia del mundo lo estudian porque se logró la captura de Guzmán sin disparar un solo tiro. Se demostró que la fuerza es el último recurso y antes de eso debe utilizarse la inteligencia, la astucia y la habilidad. Fue una época muy crucial la captura de Guzmán. Se utilizó dos principios claves que también es materia de estudio, que constituyen o sea, la esencia del trabajo del GEIN. ¿Cuál era? Primero te investigo y luego te capturo. Antes de capturarte, primero tengo que estudiar cómo piensas, cómo sientes y cómo actúa. Y después vencer sin luchar. O sea, al enemigo se le captura vivo, por muerto solamente genera un mártir. Una vez reducido deben entregarse las autoridades. Estos dos principios fueron la clave del éxito del GEIN y el trabajo que se realizó. También es meritorio reconocer al grupo humano. Fueron 82 policías entre hombres y mujeres con las mismas limitaciones logísticas, económicas y técnicas que ahora tiene la policía en la lucha contra las bandas criminales. Pero había 4 factores clave de éxito. ¿Cuál era? El liderazgo primero, la buena selección de agentes,
una estructura dinámica, flexible, adaptada a las condiciones y sobre todo una buena estrategia. Después de 3 años de trabajo, se logró la captura de Guzmán. Antes de eso se llevaron a cabo 3 o 9 operaciones de inteligencia exitosas, de tal manera que paso a paso se iba desmoronando el castillo que había creado Guzmán, y cuando se dio la captura ya habíamos capturado cerca de 9 dirigentes y casi 10 cuadros importantes de Sendero en nuevas operaciones de inteligencia. Ahora, cuando se capturó y luego se fue desmontando la cúpula terrorista, y se lo pregunto como hombre de inteligencia, coronel Jiménez Vaca, ¿ustedes pensaron que años después de todo este trabajo que se ha venido realizando con mucho éxito, nuevamente tengamos esta amenaza? ¿Qué es lo que ha fallado en los últimos años? Si es que cabe hacer alguna autocrítica. Sabemos que Sí, hay excelente trabajo e inteligencia, pero la decisión política muchas veces pesa y los errores de una u otra sí, manera, a pesar de las advertencias, ahora lo estamos viendo, ¿no? sí, efectivamente, José, tienes toda la razón. Mira, no hay victorias completas. La victoria y la derrota tienen muchos matices de grises, dicen los grandes estrategas. La victoria completa con Sendero se debió haber dado en 3 campos, que no se dio: el campo militar, ideológico y político. Lo que pasó en el año 93 y 92, nos dimos una borrachera triunfalista, todo el mundo escribía historias, salieron nuevos héroes, todo se atribuía a la captura de Guzmán, y nos olvidamos que hizo un giro estratégico, efectivamente reconoció la derrota militar, dejaron las armas, pero comenzaron a desarrollar la parte ideológica, política, legal y reivindicativa. O sea, en esos campos casi 10 o 15 años han venido trabajando, creciendo y desarrollando nuevos organismos generados para desarrollar esta ideología y política que más que todo se trataba de captar a las masas, lavar el cerebro a la juventud que no vivieron esos años. Generaron otros organismos como por ejemplo el Movadep, el Movimiento de Amnistía y Derechos Fundamentales, el CONARE-SUTE, para este Comité de Reconstitución del SUTE hasta el CEN, que aparece en el año 2003, y también últimamente el FENATE, que es la Federación Nacional de Trabajadores de Educación Peruana. Se infiltraron en magisterio, asentamientos humanos, ahondaron las contradicciones. Mientras tanto, ¿qué hacíamos nosotros? Hubo alerta, pero nadie hizo caso. Por eso que este aniversario debe ser un aniversario de mea culpa. Acá tenemos toda la culpa, o sea, los gobiernos, los partidos políticos, los órganos de inteligencia, los especialistas y expertos que no alertaron a tiempo. Y ahí estamos viendo que Sendero Luminoso, los filos senderistas están en el gobierno, se dan el lujo de estar en ministerios y en el Congreso. Y están logrando conseguir sus objetivos que tenían desde el año 2000. Por ejemplo, el plan de solución política comprendía varios puntos, 5 puntos. Entre ellos estaba el cierre del penal militar de la base naval del Callao y la amnistía general, y destruir todo el armastote legal que existe antiterrorista para que los perjudica según ellos. Están en camino de eso. Ya lograron el cierre del penal militar de la base naval del Callao. Ahora imagínate tú los nuevos escenarios que nos esperan con Guzmán, Osman Morote, Feliciano, todos ellos en cárceles comunes, donde no hay medidas de seguridad extremas, haciendo sus escuelas populares, escribiendo sus libros, sus directivas y reuniéndose con sus militantes. Eso es lo que nos espera, o sea, ya lo lograron y posiblemente van a lograr mucho más. Por eso te digo, este aniversario está un poco deslucido, falta brillo. Hay que hacer un mea culpa, una reflexión, dónde fracasamos, porque indudablemente hubo una desidia, una dejadez. Y también pasó por el lado también
del movimiento chavista, porque acá se han convulgado dos corrientes. La penetración chavista por el lado de Perú Libre y Cerrón, y Guillermo Bermejo, y Sendero Luminoso por parte de Conales Sute, Movadep, Fenatet y Castillo. Esas dos corrientes han convulgado en lo que ellos llaman la revolución socialista, ¿no? Ahora, yo los escucho a ustedes como integrante del GEIN, son muy minuciosos en analizar todas las etapas que ha tenido Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, los principales cabecillas, ¿no? Y en algún momento, tanto a usted como a otros oficiales, hombres de inteligencia, los he escuchado explicar que paulatinamente se ha ido penetrando todas las esferas del Estado. Y hoy, 29 años después de la captura de Guzmán, estamos viendo cómo, de una manera a veces asombrosa, van surgiendo personajes que se van ubicando en el espectro político. Ese silencio que he mantenido es parte, yo no sé si llamarle estrategia o llamarle de los objetivos que ha tenido Sendero de infiltrar paulatinamente, y se lo pregunto de una manera más directa. Sendero ha tenido la capacidad de meterse en una serie de instituciones en el Perú y que probablemente de una manera silenciosa se han mantenido allí, y ahora que han tomado o tienen parte del control, salen a aflorar. ¿Eso está ocurriendo? Sí, es un trabajo de unos 10 o 15 años. Cuando cayó Guzmán el año 92, al año siguiente, él hace un giro estratégico. Incluso se conocía ese giro estratégico, decía pasar a tiempo de paz y dejar los tiempos de guerra, que no es dejar de luchar, sino adaptar otra forma de lucha que ha creado las masas. En este momento, los últimos folletos de Guzmán, ha sacado uno que se llama La historia de la guerra popular, hablan de la revolución socialista, ya no hablan de la revolución democrática. La revolución democrática, según Sendero, empieza en el inicio de la lucha armada y se supone que debía terminar en la captura del poder a través de las armas, pero como fueron vencidos militarmente, ahora le llaman la revolución socialista. Entonces han venido trabajando durante años desarrollando esta revolución socialista, y en el año 2008 se encuentra un plan de construcción, y justamente con esta razón, o sea, ellos dicen, ahora vamos a conquistar el poder a través de las urnas, a través de las masas, que las masas son explosivas, ahondando las contradicciones, y lo han logrado. O sea, esto lo que nosotros vemos es la punta del iceberg de todo un trabajo de 10 o 15 años. Incluso una vez nadie le puso atención a este detalle. El ex presidente del Poder Judicial, Duberly, en una conferencia dijo lo siguiente: hay 800 infiltrados de Sendero en el Poder Judicial. Estamos hablando de casi hace 2 años, eso está en internet. Nadie le prestó atención a eso. Entonces ahora están copando los órganos de inteligencia, las instituciones importantes del Estado, Poder Judicial, Ministerio Público. Va a haber una persecución política de todos aquellos que los combatieron, de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque según ellos no existe el grupo del BRAE, no existe el grupo de Sendero, solamente existe terrorismo de Estado. Y justamente nos espera una persecución política, y muchos de los que lo combatieron van a terminar en las cárceles. El panorama es bastante sombrío, pero como yo te puedo decir, la victoria tiene muchos matices de grises y la derrota también. Si bien es cierto, a la democracia ha sido vulnerada, han aprovechado sus debilidades, pero da, digamos, satisfacción ver que hay frentes democráticos, colectivos democráticos, que están despertando y están sumando cada día más. ¿Estamos ante una amenaza real, coronel Benedicto Jiménez? Y yo lo veo que sí, estamos ante una amenaza, porque ellos lo que quieren implantar es el socialismo del siglo XXI.
Y eso, por eso que están, digamos, desesperados por cambiar la constitución política a través de una asamblea constituyente, porque sin eso no pueden implementar su socialismo del siglo XXI. O sea, mira lo que está pasando en Chile en este momento, ¿no? Hay una asamblea constituyente y han cambiado, quieren eliminar los carabineros y crear una fuerza, una policía de naturaleza civil. Quienes van a cambiar incluso el himno nacional, le cambiaron el nombre de la República Plurinacional de Chile. Y entonces hay que observar lo que ha sucedido con los países latinoamericanos donde existe el socialismo del siglo XXI, que ha llevado solamente a la pobreza, miseria, desocupación. Eso es lo que nos espera. Pero como te digo, estos homenajes a nuestros héroes y mártires es muy importante, porque a la final, como yo le digo a los demócratas, ellos son la guía que nos va a llevar a reconquistar la democracia que la hemos perdido prácticamente. Los socialistas le llaman a nuestra democracia burguesa capitalista, y ellos le llaman una democracia radical. Entonces, la pugna es en este momento democracia versus comunismo. Ahora, si uno ve la situación actual, ve cómo actúan políticamente, ¿no? Tienen órganos generados, ya han salido a dar la cara de una manera abierta, ¿no? Pero también hay un trabajo que usted lo comentaba hace unos instantes, ¿no? De infiltración, ¿no? ¿Qué tanto estamos infiltrados y que en determinado momento ellos pueden aplicar justamente esos objetivos? Claro, y acá lo importante es, como ellos mismos le llaman, construir el poder. Construir el poder significa dominar la información. Y la información está concentrada en ciertos entes u órganos institucionales. Por ejemplo, la DINCOTE es uno de ellos. O sea, ahí va a haber cambios, va a haber penetración en la DINCOTE. Posiblemente antes de fin de año van a cambiar al general coronel para poner gente leal a ellos y puedan manejar la información que existe y las investigaciones que están realizando en contra de Guido Bellido y de Bermejo también. Esa es una unidad que le han puesto la puntería, porque según el Movadef es un brazo político del gobierno y siempre los han perseguido, o sea, y el Movadef está en el gobierno en este momento. El otro aparato de inteligencia es la DINI, o sea, que ya ha sido incorporada prácticamente con un mayor de la policía, Fernández, creo que es. Incluso ha entrado un general Bobbio, que son de la misma línea de extrema izquierda. La DINI maneja aparatos de chuponeos, de intercepción telefónica. Otro es la Dirección General del Ministerio del Interior, también tiene muy buena información y también maneja aparatos de intercepciones telefónicas. Después la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y la INANDRO, el grupo de Constelación que también tiene. O sea, estos señores que entran a dirigir estos órganos de inteligencia no lo hacen con el fin de velar por la seguridad del Estado, simplemente para perseguir y chuponear a todos los opositores. Ese es el objetivo de ellos. O sea, eso que usted nos está comentando es sumamente delicado, ¿no? O sea, van a tratar de desmontar todas estas instituciones, y en el caso de la DIRCOTE o DINCOTE, ¿qué podría significar? ¿Que toda la gente especializada queda afuera, queda al margen y ellos colocar su gente? ¿Esto es así? Claro, y es el socialismo del siglo XXI, según sus objetivos que ellos persiguen, es implosionar a la democracia desde adentro, destruir los pilares de la democracia boba que han utilizado prácticamente para llegar al poder, e instaurar una nueva democracia, según ellos, radical. Ahora, si observamos lo que está sucediendo en el presupuesto, por ejemplo, que han presentado, hay una reducción de
presupuesto del BRAE. O sea, antes era 111 millones, ahora van a ser 53 millones. Aparentemente eso no, bueno, estamos ahorrando, pero si uno se pone a pensar, si se reduce el presupuesto a 53 millones, casi la mitad, entonces van a tener que reducir la presencia de las bases contrasubversivas ya. Actualmente creo que pueden haber unas 30 bases, van a tener que reducirla a 10. Si antes hacían patrullaje, 10 patrullajes a la semana, ahora van a tener que hacer 2 patrullajes. Entonces no nos centremos en que te dicen directamente vamos a desmilitarizar la zona o vamos a reducir la base contrasubversiva, pero si te bajan el presupuesto, eso se da por su propio peso. Así vamos a ir viendo que poco a poco van a expulsar a la DEA, que se vaya a la DEA, y posible el embajador norteamericano, porque también lo hicieron en Bolivia. Van a legalizar el cultivo de la hoja de coca y van a reducir las bases contrasubversivas en el BRAE, porque hay una alianza estratégica entre el grupo del BRAE y el movimiento chavista, o sea, en este caso Perú Libre y Vladimir Cerrón. Ahorita ese grupo del BRAE está, como dice, en una tregua. No se escucha que cometan acciones, porque están esperando indudablemente que el gobierno cumpla con lo prometido. Hay un compromiso ahí. Es igual que el Sendero también. Hay un compromiso porque CONADESUTE, MOADEF y el FENATEL le sirvieron de plataforma política al actual presidente. Entonces él va a tener que retribuir el apoyo que le han brindado. Ya empezó con el cierre del penal militar de la base naval de Callao. Después, ¿qué cosa viene? La amnistía general y la destrucción de todo el armatoste legal, que vienen trabajando en eso. O sea, no nos debería sorprender estos hechos y como la aparición de personajes como César Tito Rojas, que ya dan la cara de manera abierta. No nos debería sorprender que ellos van a tratar de legitimar, de legalizar cada acción. Eso ya no debería sorprendernos en estos momentos. No, lo hacen de manera ya prepotente y descarada, ¿no? Incluso Guillermo Bermejo hace escuelas populares, reúne a la juventud, comienzan a lavarle el cerebro, que el comunismo, etcétera, etcétera. Eso antes lo hacían de manera secreta, ahora lo hacen de manera abierta, de manera descarada, de manera prepotente, y cada vez están copando cargos y funciones dentro del Estado, como este Iber Maraví Olarte, que sabemos que ha sido integrante de los destacamentos zonales de Huamanga en los años 80-81. Ha sido sindicado por los mismos integrantes de Sendero Luminoso. Ha estado en el grupo de Edil Lagos, de Orestes González Urriola, por ejemplo, de Crescencio Sáenz Román. Todos esos los conocemos nosotros porque estuvimos en esa época cuando se creó el ADINCOTE. Era una división de policía antisubversiva y estuvimos el año 80, 81, 82 ahí destacados en Ayacucho, así que lo conocemos a todos ellos. Qué mejor nosotros que hemos estado en el campo. Y muchos de ellos tuvieron un desarrollo y un crecimiento. Por ejemplo, Orestes González Urriola, que ha sido enamorado de Edil Lagos, integrante del destacamento zonal, donde también estaba el no habido Iber Maraví Olarte, después participa en el atentado a Tarata. Y Crescencio Sáenz Román, camarada greco, después participa en el atentado a local Acción Popular. O sea, esa es la primera camada, la primera generación de senderistas de Ayacucho que se crearon en el año 80 y después tuvieron desarrollo porque fueron dirigentes y cuadros. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con Iber Maraví, no? Si nos ponemos a pensar, los dos senderistas que lo delataban a él, el 2 de marzo del año 82 se fugaron de la cárcel. Entonces, yo supongo que el juez que estaba a cargo del proceso esperaba que lo detengan para tener una solidez en cuanto a la imputación contra Iber Maraví. Y como este sabía que estaba no habido, entonces se fue de la zona y se fue a Ica. Ahí se puso a estudiar y regresó en el año 2004-2003 para formar el CONADESUTE en Ayacucho. O sea, él está
estrechamente vinculado a Sendero Luminoso y lo mantiene como ministro de Trabajo de manera descarada y prepotente, porque hay un vínculo, hay un apoyo, hay una reciprocidad muy evidente entre el presidente con Sendero Luminoso. Una pregunta final. El presidente en estos momentos está encapsulado por Sendero Luminoso. ¿Cree usted? Sí, él está no solamente encapsulado, tiene un compromiso con Sendero Luminoso. Seguramente debe haberle prometido algo que ya se ve, se está cumpliendo, ¿no? Esto de que el traslado de los dirigentes de Sendero, de Vladimiro, a las cárceles por medidas de seguridad es una tontería. La cárcel más segura, diseñada, construida en la época de Vladimiro Montesino, él diseñó la cárcel de la base naval de Callao con todas las medidas de seguridad y luego cayó ahí. No hay otra cárcel que tenga esa medida de seguridad. Todas las cárceles nuestras son permeables. Ingresan celulares, droga, alcohol. La única es la base naval del Callao, que debe mantenerse y no permitir que se desplacen a partir de enero los dirigentes terroristas a cárceles comunes para darle todas las facilidades. Este es un compromiso que tiene Pedro Castillo con el Sendero Luminoso. Los otros compromisos ya sabemos cuáles son, la Amnistía General. Coronel Benedicto Jiménez, como siempre ha sido un gusto conversar con usted. Creemos que esta Gracias, es una José, fecha de reflexión, en realidad. No sé si usted tenga que agregar, por favor. Sí, yo te digo, es una fecha muy importante. No hay que quitarle la importancia porque también es el día de los defensores de la democracia, donde debe rendirse homenaje a la memoria de nuestros héroes y mártires. A ellos le debemos todo, y que sea la luz, el guía para poder recuperar la democracia en este momento conquistada. Muchas gracias, José. Un abrazo, Coronel Benedicto Jiménez, el jefe del Grupo Especial de Inteligencia GI. RCR, la red que comunica y une al Perú.